buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta locura que se me ocurrió un día de tristeza cuando seguimos viendo que la cuarentena nos deja adentro y no nos deja viajar ni hacia afuera ni hacia adentro. Y, y sentí la necesidad de poder empezar a compartir con amigos viajeros un poco de experiencia y compartir nuestros próximos proyectos. Me pareció que era una locura, empecé a llamar amigos y cuando me comuniqué con el primero, que es con Eduardo, que lo vamos a conocer hoy, le pareció genial la idea. Después empecé a llamar a otros y junté como 5 o 6 amigos y 5 o 6 programas que son gente muy, pero muy valiosa y que nos pueden enseñar muchísimo sobre diferentes lugares a viajar. Vamos a hacerlo cada 15 días, quizá intercalemos algunos de viajes de tierra, como digo yo, y otros viajes para buceo. Hay buzos experimentados y fotógrafos muy buenos que nos van a poder contar su experiencia y podemos así intercambiar nuestra experiencia. Pero no solamente intercambiar nuestra experiencia con quienes vamos a hablar, sino van a poder intercambiar experiencia ustedes, porque como vamos a estar en vivo y vamos a estar con un chat abierto, ustedes van a también poder participar y hacer preguntas sobre lo que ustedes necesitan de este tema. Hoy es un día especial también porque es el Día Mundial Internacional del Turismo. Yo no lo sabía. Mi mujer me contó hoy, mi esposa me contó que hoy era el día, así que les damos un abrazo muy grande a toda la gente que trabaja en turismo, que la está pasando tan mal en este momento, y les decimos que realmente los queremos mucho, les agradecemos todo lo que nos han ayudado para poder cumplir nuestros sueños, los sueños de quienes viajamos, no quienes hacemos turismo, sino quienes viajamos. Y también quiero agradecer muchísimo a 3 personas importantes en mi vida que se las voy a mostrar en este momento. A ver si sale la foto, que es mi padre, mi madre y mi esposa. Mi padre y mi madre, por ser mis padres y mi madre primero. Segundo, porque son unos viajeros empedernidos, creo que ellos me inocularon este virus, pero también tengo que agradecerles porque mi padre me dio también la otra parte de esa pasión que tenemos, que es la medicina. Y mi esposa porque sin ella no hubiera hecho estas locuras. Yo era un hombre haciendo turismo tradicional y Gabriela con toda su amor y su experiencia me ha enseñado a conocer un mundo que ni siquiera países que yo conocía. Así que les agradezco a los 3 y quiero presentarles a mi primer amigo, un gran amigo que nos hemos hecho, que todavía no nos hemos abrazado, pero sí nos hemos conocido, que es Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Alfredo? Buenas tardes a todos. Una tarde gris, pero bueno, vamos a charlar un ratito, a ver si podemos darle un poquito de, no digo consejos, pero poder volcar un poco de experiencia para el que quiera planificar algo de la Argentina que posiblemente no es convencional. Tu idea, cuando me llamaste, dije, ¿cómo la encaramos? Porque Argentina tiene muchos lugares. Dije, bueno, como también en el canal que tengo, mucha gente me pregunta de lo que yo subo y que puedo llegar acá con esto, puedo llegar acá con un vehículo, con otro. A mí me gusta mucho lo que es las travesías 4x4, pero he viajado por la Argentina desde hace muchísimos, muchísimos años, donde tampoco teníamos camioneta, todo con auto. Así que dije, bueno, vamos a plantear lugares que no sean tan conocidos. Posiblemente amigos del grupo que están en el tema del 4x4 vean que son lugares para ese tipo de gente conocidos y muy buscados, pero para la gente común no. Y bueno, apuntemos para ese lado, para que quiera salir un poquito de su zona de confort, pueda conocer otros lugares que la Argentina tiene y maravillosos. Así que me gustó mucho la idea, algo preparé como para que veamos, y así que bueno, lo largamos cuando vos quieras. ¿Y vos quién sos, Eduardo? Porque yo te conocí así en el club de YouTube, como decimos nosotros, que cada uno comenzó a levantar sus fotos y sus videos en YouTube. Al principio yo Y lo en pensé realidad, como un backup, ¿no? Y después empecé a darme cuenta
era una fuente de información importantísima para conocer gente y conocer lugares que quizá no sabíamos que existía y después cómo llegar, ¿no? Bueno, en realidad nosotros nos conocimos de una manera muy atípica, digamos. Yo subí un video en el grupo de buceo, que los dos somos buzos, y me acuerdo que fue un viaje que habíamos ido, si no me acuerdo, a Filipinas, y yo coloqué, porque también soy fanático de la edición de video, de la fotografía, entonces vos me llamaste o me mandaste un mensaje donde había encontrado un efecto determinado. Y a partir de ahí empezamos a cambiar datos. Y un viaje que yo había planificado a Islandia, vi un video tuyo y bueno, ahí empezó un poquito la conexión más directa. Y bueno, todavía, como vos decís, no nos dimos un abrazo, pero queda pendiente la visita a Mar del Plata para ir a cenar juntos y charlar de Huellas Perdidas, ¿no? Y decime cómo organizás tus salidas, cómo las pensás, porque los otros días hablábamos que el viajero es alguien que primero piensa el destino de dónde va a ir y lo programa, y eso, bueno, es muy bueno porque lo compartimos con nuestras compañeras, donde con Gabriela, y yo sé que vos con Mónica igual, van pensando qué lugares ir, cómo ir, los mapas. Yo te cuento que tenemos por lo menos 3 o 4 viajes ya hechos y guardados ahí en un lugarcito de la computadora con días, con mapas y con lugares para conocer que todavía no hemos podido conocer. Después está el momento en el cual uno hace el viaje, se emociona por todo lo que ya leyó, ya vio, ya buscó. Y después la tercera parte es cuando volvemos y miramos las fotos o editamos los videos y los terminamos subiendo a YouTube. A veces uno dice, este es el tesoro más preciado que uno tiene, es ese recuerdo que nos queda durante toda la vida y que nos permite también compartirlo con otra gente que quiere conocer los mismos lugares. Sí, bueno, lógicamente, como nosotros arrancamos hace muchísimos años, por lo menos en el caso mío, cuando tenía 19 años intenté llegar, o mejor dicho, llegamos a hacer un viaje con un amigo mío, llegamos a dar la vuelta, digamos, hicimos Buenos Aires, enganchamos Bariloche, toda la ruta 40 hasta Ushuaia y hemos subido por la ruta 3. Cuando la ruta 40 pasaban dos vehículos por día y no había puentes, había que cruzar con balsa, con un 128. Entonces, la planificación de ese viaje fue muy distinta a lo que podría ser ahora. Uno veía fotos, de repente en alguna revista o algo, decís, qué bueno, qué lugar, ¿dónde será esto? Y se pone a uno a averiguar. Hoy día tenés todo al alcance de la mano, decís, a ver, ¿dónde queda, qué sé yo, la Payunia? Ponés Payunia y salen 2 millones de videos. Entonces se hace mucho más fácil por lo menos para darse uno cuenta si uno quiere llegar a ver ese tipo de paisajes o de lugares o opiniones que puedan poner digamos, en la red gente que conoce. Eso fue un poco el objetivo del canal nuestro, que arrancó con subiendo, bueno, ahí vemos un poquito, mandaste un resumen que yo hice hace poco, lo terminamos de ver y después seguimos.
que Argentina realmente es una belleza. Y la verdad que Sí, ahora que va a ser difícil retomar los viajes como programábamos anteriormente, y nos va a dar la posibilidad de conocer Argentina a fondo y a conocer esos lugares que no pensábamos ni que hubiéramos podido llegar, ¿no es cierto? sí, sí. Yo, el último viaje que hice al norte, que fue el año pasado, que hicimos con Gaby y con mi suegra, y titulé el viaje, un viaje con mi suegra, que la pasamos genial con Elsa. Hicimos un viaje que te puedo mostrar algunos lugares que fueron muy lindos. Esta es la ruta que va a Humahuaca y estuvimos en esta belleza que es el Orconal. Estuvimos también conociendo o recorriendo estos pueblitos que ya habíamos ido anteriormente, como Pumamarca, Los Colorados. Y fíjate qué lugares, atrás de Pumamarca, Los Colorados, ese lugarcito que mostré recién era el hotel. En la ruta que es para ir al salar del Salar Grande, que es una belleza. Y de ahí hay muchos lugares que vos nos podés llegar a contar, porque más allá de ahí tenemos otros lugares que son alucinantes y que los encontré y los aprendí gracias a tus videos. Bueno, vos sabés que yo siempre, a la gente que me consulta, amigos, y me dicen, che, quisiera hacer esto, uy, donde vos estuviste está muy bueno, quiero llegar. Y yo digo, mirá, primero hacerlo convencional, digamos. No conoces tal lugar que es el emblema de ese sitio, no te vayas a hacer cosas más complicadas, sino arrancar por lo, por lo que uno conoce más y se puede organizar de una manera más rápida. Vos mostraste un poquitito ahí todo lo que es parte de la quebrada de Humahuaca, digamos, con la subida que hiciste por Cuesta Lipán, seguramente, hasta el Salar, hasta Salinas Grandes. Ese sería un viaje prácticamente convencional, pero eh, yo apuntaría más allá, los que quieren salir un poquito de la zona de confort, está la Puna. Yo soy medio fanático de la Puna, por eso no vamos a hablar hoy del sur, porque el sur es más conocido y hay lugares realmente alucinantes en toda esa altiplanicie que baja de Salta hasta San Juan. Entonces, ya que mandaste por ahí tu videito, podés poner el primer videito que yo te pasé, esos 30 segundos, para dar un poquito la entrada a la puna salteña. Qué lugar, qué lugar. Bueno, ese digamos que sería de San Antonio de los Cobres yéndose para el oeste. Ahí, eso se llama el infierno, ¿cómo era? Eh, Desierto del Diablo. Desierto del Diablo de los Colorados, arranca por eso, se me hizo una laguna. Eh, Uno empieza a subir desde San Antonio, corre un poco más, pasa un par de abras y ya termina en una planicie que no baja de los 4.000 metros. Y monedas, 3.800, 3.900, pero se mantiene prácticamente en esa... Subí el volumen que me sale bajo. ¿Me están diciendo que sale bajo? Sí. ¿Cuál, el mío? Sí. A ver, dice que subas mi volumen que está saliendo bajo. Ahí está Eduardo. Bien, perfecto. Acá me está mandando mi copiloto, mi señora, que está acá piloteando ahora la computadora de al lado, que ya después la vamos a presentar a Mónica. Bueno, ¿dónde andamos? Andamos en los Colorados.
bueno, digamos que caes en la altiplanicie como rumbo a Tolar Grande. Antes de llegar a Tolar, te encontrás con esta maravilla que es el Desierto del Diablo, con esas formaciones tan raras, que yo creo que en el país es único esa foto, ¿no?, que acabas de ver. Ahora, bueno, no son lugares como para mandarse sin un mínimo conocimiento de montaña. Digamos, las distancias son un poquito largas, la preparación del vehículo, puedes llegar hasta Tolar Grande con un vehículo convencional, pero tomando algunos tips de precaución y la seguridad ante todo, ¿no? Eso lo podemos en todo caso hablar después. Si querés, seguimos con la cronología, que sería Los Ojos de Mar, que sería antes de Tolar. Qué lugar también, espectacular. Bueno, esas son unas lagunas que el agua que se deposita por lluvias debajo del salar es como que erosiona y sale, pero tiene una particularidad, esa cristalinidad que tiene el agua se debe a unos microorganismos que producen oxígeno. Acá me apunta por fotosíntesis. Entonces, es una maravilla ver la transparencia que tiene, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy particular. Se da solamente en ese lugar. Hay otros ojos de agua que están, por ejemplo, en el salar de Antofalla, pero que las bacterias hacen que el agua se descomponga y cambian de color. Entonces tenés de repente un ojo de este tipo con un color negro, otro rojo y otro verde, y depende de la época que vayas, cambian de colores, ¿no? Sí, me hace acordar mucho a Yellowstone, pero a la zona de los geysers, y hay esos ojos de agua con esos colores que según me enseñó Gabriela, que después le vamos a preguntar, sí, me mira así, porque acá también al lado tengo quien me sopla. Porque esto es una charla entre amigos en realidad, no, ni yo soy periodista, ni vos tampoco, y estamos solamente compartiendo y pudiendo compartir esta experiencia para los viajes, ¿no? Pero eso también son microorganismos que dan esos colores increíbles y depende de la refracción de la luz, te dan unos colores, incluso de arcoíris se ven en Yellowstone, que en algún momento lo vamos a charlar porque tengo un amigo, una pareja de amigos que han viajado, que hemos viajado primero nosotros y ahora han viajado a través de nuestros videos y fueron a Yellowstone a conocerlo, así que en un próximo programa lo vamos a charlar, pero me hizo acordar mucho eso, ¿no? Y te da muchas ganas como de buzo que somos, de meter la cabeza y probar a ver qué hay ahí abajo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, si querés seguimos con el itinerario. Tolar Grande, en realidad es un pueblo muy chiquito que está a 5 kilómetros de Los Ojos, yendo hacia el oeste. Era donde estaban los talleres del ramal ferroviario que iba de Salta a Socorro, mejor dicho, que sigue estando el ramal, que es el famoso ramal que lleva a San Antonio de los Cobres el tren de las nubes. Está cortado, creo, por ahora. Ese ramal, los talleres estaban en Tolar Grande. Y de ahí sigue todo ese ramal ferroviario y termina del lado argentino en Socompa y se cruza a Chile. Entonces eso es 100% al oeste de Tolar Grande. Este lugar se puede usar como base para conocer un montón de cosas muy interesantes, entre ellos, bueno, lo que hemos visto, y otra cosa un lugar muy particular que estás colocando ahora es el famoso y no tan famoso cono de la Cripta, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Qué paisajes espectaculares, la verdad.
Sí, es una formación volcánica de lava y sal en el medio del Salar de Arizaro. Es algo muy raro, es bastante grande y se nota prácticamente muy lejos ya de distinguir la silueta. Es casi un cono perfecto. Ese sería la antesala de todo lo que sería los salares importantes que tenemos en Argentina, entre ellos el de Antofalla, el de Antofagasta, y bueno, de ahí para abajo hay un montón de salares que hoy día se están explotando con el litio, ¿no? Y decime una cosa, ¿eso queda cerca de Piedrapomen? Que es un lugar No, que vi también en tus videos y la verdad que lo tengo acá. Tengo muchísimas ganas de ir acá y todo eso conocerlo. que te mostré es Salta. Si nos vamos para el sur, a la misma altura, pero bajando, digamos, en línea recta, terminamos en el Salar de Antofalla y un poquito más al sur todavía del Salar, cerca de Antofagasta, tenemos estas formaciones, si querés mandarlo, lo vemos, es un paisaje lunar prácticamente, es un gran tobogán de piedra pómez, ¿no? Rodeado de un arenal complicado porque es arena bastante blanda, es arena de montaña. Es rarísimo, Bueno, son sí, lugares sí, ese es un pero lugar que vos me habías extremadamente raros. marcado que te gustaba llegar. Bueno, ahí se puede llegar, pero con un poquito de restricción, digamos, que uno puede hacer noche en un pueblo cercano, en el Peñón, y ahí sí es aconsejable ir con un vehículo de doble tracción, porque el arenal es pesado en algunos tramos y cuesta llegar prácticamente con camionetas normales. Uno tiende a encajarse, entonces es preferible directamente contratar un guía local o alguien que tenga un vehículo con doble tracción, ¿no? Para poder llegar cómodo y sin Qué problema. altura estás ahí? Siempre estamos en el orden de los 3.800 metros, entre 3.800 y 4.000 metros. La puna no baja de ahí, digamos que de ahí para abajo seguimos en una altiplanicie que los conos que vos ves que parecen bajitos, todos tienen arriba de los 6.000 metros, que ya lo vamos a hablar un poquitito cuando vayamos para el lado de Catamarca hacia La Rioja, ¿no? Donde está en toda la zona de los 6.000. Eh, Acá tenemos acá la Laguna Verde, ¿no? Que es bueno, eso otro. más al Ujú. sur es lo que se llama el balcón del Pisis. Ahí fíjate que estamos a 4.100 metros, estamos en la altiplanicie. Acá es una zona un poco más complicada también para llegar porque es muy inhóspito y se pasan abras de casi 5.000 metros. Entonces sí o sí esto es aconsejable hacerlo siempre con guía. Se puede organizar algo desde Fiambalá. Hoy día hay un hotel muy cercano que es en Cortaderas, pero siempre esto es con un guía encima y con varios vehículos en todo caso, ¿no? Ese es el balcón digamos, se ve todas esas lagunas desde el balcón del Pisis, que es ya te digo, la zona de los 6.000. Ahí tenés varios volcanes y cerros, entre ellos te los cuento por si te interesa. Tenés el Bonete Grande, el Chico, el propio Pisis, que es uno de los más altos, y el Veladero. Realmente son unos conos gigantescos y son una maravilla de masa de piedra que no lo puedes creer cuando estás cercanos de esos terribles monstruos, ¿no? O sea, lo más importante de todo primero es tener en cuenta de la altura y con la altura también tener un poco de tiempo de aclimatamiento también, ¿no? Y no salir de Mar del Plata a Buenos Aires dándole como loco y llegando a una altura que no te vas a adaptar, ¿no? Y después otra de las cosas que estuve viendo es la Laguna Brava en La Rioja. Contame de este lugar que es Bueno, espectacular también. sí, seguimos en La Puna, pero más hacia el sur, ya a la altura de La Rioja. Esto es
una laguna muy linda que tiene geysers de un lado, salares, tiene inclusive la historia del avión, que ya lo vamos a ver en una imagen que yo hice con el dron. Es una reserva de fauna también, ahí tenés el fuselaje de un aterrizaje que se hizo hace muchos años con un carguero de caballos, que se fue desmantelando de a poco para poder desarmarlo hace muchísimos años. En ese momento no había ruta, se usaba digamos, un sendero de arrieros, de ahí que hay muy cercano a toda esa zona, en todo el trayecto de Vinchina hacia el oeste, donde hoy día está la ruta que cruza el paso de Pircas Negras. Ahí tenés muchos refugios hechos en piedra, como si fuera un hornero, que se hicieron en la presidencia de Sarmiento. Y existen todavía, están muy bien armados, se utilizan como refugio también. Y, digamos, era la ruta obligada para llevar el ganado a Chile, ¿no? Se usaron las mismas huellas para hoy día pasar el camino, que es parte de asfalto y algunos tramos que son de tierra, pero hoy día se llega con un vehículo convencional sin ningún problema a Laguna Brava. Igual es aconsejable siempre ir ahí sí cargar un guía en Vinchina, porque son 100 y pico de kilómetros hasta Laguna Brava. Hay que hacerlo a determinada hora. La puna pega siempre, se pasan abras de 4.500 metros, la laguna está a 4.300 metros de altura, y si uno está mucho tiempo ahí, como el ascenso es muy rápido, lo más factible es que uno tenga una experiencia no muy agradable. Entonces, ahí viene el consejo de, en lo posible, de llevar oxígeno, nunca está de más, y tener un poquitito de idea de cómo moverse en la altura, ¿no? Digamos, cada uno sabe cómo se comporta su organismo. Después están los tips, normalmente, que hay que tomar en cuenta, que es hidratarse muchísimo en la altura, tratar de comer poco, pero comer algo, estar permanentemente ventilado con las ventanillas abiertas, y tratar de no hacer ninguna locura de como ir corriendo a sacar una foto a los flamencos, porque la experiencia te hace que yo me caiga de cabeza y después de 5 minutos tratando de poder respirar. Pero bueno, así se pagan las experiencias, ¿no? Eso fue hace muchísimos años. La hidratación es importantísima también. Sí, totalmente. El comer poco, eso nos aconsejaron también cuando estuvimos hace poco en Cusco, que también hay que, como es un pueblo y uno quiere caminar y conocer y llegar como siempre, como somos nosotros los atolondrados, que llegamos y bajamos del avión y queremos salir a dar una vuelta ya a conocer un poco el pueblo, y no, te tenés que quedar, aclimatarte, acostumbrarte. Sí. A mí me hizo muy bien las hojas de coca, el coquear, no, ninguna otra cosa que me mejoró fue el coqueo. Hay otros con las pastillitas estas famosas del Soroco, me parece. Pero lo más importante es hidratarse, no tomar mucho alcohol, porque te vas a deshidratar, y comer poco. Cosa que es bastante difícil para nosotros. Igual nunca está de más llevar una bombona de oxígeno, porque en la altura, lamentablemente, si uno se descompone, la pasa mal, y la única manera es o con oxígeno o bajar. No tenés otra manera que solucionarlo en el momento. Si no, digamos, uno se pierde un montón de cosas y uno está mucho tiempo arriba, y el ascenso muy rápido, porque estás a los 2.000 y pico de metros en Vinchina, y de repente estás subiendo en menos de 100 kilómetros 2.000 y pico de metros. Entonces no hay cuerpo que aguante, no hay aclimatación que valga, es imposible. Eduardo, perdón, el volcancito de La Rioja, ese que me mandaste, sí, es algo muy raro. Lo vamos mostrando porque está bueno, está muy bueno, es muy loco este lugar.
aparentemente se dice que es una boca, digamos, de un volcán. Para mí más es un geyser porque está permanentemente tirando agua y por los minerales hace esas corridas de colores raras, pero toma una forma muy particular, burbujea el agua, está a una temperatura un poquitito más templada. Es muy curiosa la formación. Llegar ahí es un poco más complicado porque han hecho la aduana compartida en territorio argentino y casualmente esto está después de ese puesto. Por lo tanto, uno para llegar ahí, que está a 6 kilómetros prácticamente de la frontera con Chile, tiene que hacer los trámites como si estuviera entrando a Chile y se pierde mucho tiempo, uno está muy lejos y bueno, ahí hay que sacar todo lo de la camioneta, hacer como si uno se estuviera yendo. Y bueno, se hace medio complicado, ya te digo, se pierde mucho tiempo y tenés cosas ya si querés hacer una cosa más completa, le puedes dar la vuelta a toda la Laguna Brava, que en cada punto donde lo observes es totalmente diferente y vale la pena primero gastar tiempo y no perderlo en el volcancito. Pero bueno, cuando uno va más de una vez a Laguna, como en el caso mío, que fueron más de 6 veces que estuve en Laguna Brava, uno puede darse el lujo de decir, bueno, pasamos de largo Laguna y vamos a ver algo distinto, ¿no? Igual, Laguna Brava es la catapulta para mí, la frutilla del postre, que es uno de los lugares que a mí me emociona cada vez que voy. Tuve la suerte de llegar 3 veces de los 4 intentos que hicimos y que es para mí el lugar de la Argentina donde las emociones se cruzan porque cuesta llegar, pega mucho la altura, estamos hablando del cráter de Corona del Inca, ya es un 4x4 extremo, ya que se va directamente sobre el lecho del río. Y bueno, yo te invitaría a que veas esto y después lo charlamos tranquilo. Escuchamos a Mónica que Largalo, con que su Mónica voz relata un nos poquito cuenta. una de nuestras vivencias. El cráter Corona del Inca, también llamado Corona del Inca Pillo, tiene un diámetro aproximado de 5 kilómetros y se encuentra al pie del volcán Pisces. Su lago es considerado uno de los más altos del planeta, calculando su profundidad en aproximadamente 300 metros. Al llegar al borde del cráter, la emoción nos atrapa. La vida pasa como en cámara lenta. La respiración se hace dificultosa y es posible contar uno a uno los latidos del corazón. El apunamiento dice presente y se convierte en un compañero más de la travesía. Qué emoción se ve en todo eso, ¿eh? Sí, realmente, ya te digo, no hay una sola vez que llegue al borde del cráter y no me largue a llorar, porque realmente está a flor de piel. Y inclusive, no es solamente uno, que ya tuve 3 veces, pero la gente que a veces viaja con nosotros les pasa exactamente lo mismo. Es realmente una maravilla. Y bueno, se suma, las emociones se suman tanto a veces por el esfuerzo, pero el lugar es realmente alucinante y se depende de muchos factores, a veces climáticos, hay mucha incertidumbre para llegar, se pasa por un río que en determinada hora de la mañana está congelado, ahí está el cañadón del Veladero, que son prácticamente el río se encajona en una grieta de 100 metros digamos, de ancho, donde cuesta mucho pasar, hay que ir armando el camino y la huella, depende de la época que vayas, moviendo piedras y se tarda bastante. Digamos que es una experiencia realmente recomendable, pero ya con gente con una buena logística y bien organizada, no es para cualquiera. Ahí, te lo comento a vos que sos buzo, ahí en un momento se batió el récord de altura de buceo, después fue superado en Chile, en un par de lagunas de altura, que están arriba de los 6.000 metros, pero acá el lago está a 5.350 metros,
y bueno, fue toda una movida poder llegar con los equipos ahí, preparar, hacer los cálculos para la inmersión, y bueno, en su momento entró en el libro Guinness, y bueno, después con el tiempo fue superado con lagunas que están del lado chileno, ¿no? Pero realmente es un lugar formidable de la Argentina, y bueno, con el tiempo se conocerá. Dentro de lo que hacen 4x4 es el destino posiblemente más buscado, ¿no? Uno llega al borde, que está a 5.400 metros de altura, y hay un tramo que se puede hacer hasta el otro lado, que lo hemos hecho la última vez, y llegas casi a los 5.600 metros. Es un número, ¿no? Es realmente un número. Sí, la verdad que me acordaba que estabas contando lo del buceo de altura es algo que tenemos pendiente alguna vez hacer con Gaby. Hemos hecho otras locuras, pero no el buceo de altura. Aprovecho para contarles que vamos a hacer los programas cada 15 días y vamos a intercalar algunos con viajes de buceo para buzos, para también contar un poco de experiencias en distintos lugares del mundo donde se puede bucear. Y también acá en Argentina vamos a estar con una escuela, la Escuela Talaza, que nos va a contar cómo es el buceo en Mar del Plata, porque muchas veces la gente pregunta en el canal y a dónde puedo bucear y cómo se puede bucear y cómo es Mar del Plata para bucear. Bueno, Mar del Plata es un lugar que es de aventura también, es muy lindo para conocerlo, ¿no? Y ayer hablábamos, ¿no? Que hoy con este tema de la cuarentena y la pandemia y las dificultades que hay para viajes, hay muy pocos países que están abiertos para poder ir a visitar una vez que abran las fronteras. Pero quien abrió la frontera muy rápidamente fue Islandia y ha tenido organizado muy bien todo su turismo. El turismo de Islandia es, digamos, si uno quiere conocer todos los paisajes y en parte los paisajes que hemos visto contigo hoy, todo en un lugar, en una zona, en una islita, es Islandia. Islandia es algo fabuloso. No hay duda, tuve la posibilidad de hacerlo también. Y en 4x4, con un gran amigo que organiza viajes internacionales con muy buena logística, y uno se entrega 100% y te va a llevar a lugares fantásticos. Y bueno, casualmente a veces los comentarios que salían en el trayecto era: Eduardo, ¿dónde te parece que estás? Y zona volcánica, la Payunia, digamos, se daba mucho la similitud de los lugares que uno suele andar en la montaña, ¿no? Sí, hay zonas que eran muy parecidas a la Payunia. Nosotros conocimos la Payunia hace muchos años también, y había zonas muy parecidas a la Payunia que está en Mendoza y que es uno de los lugares espectaculares que en algún momento lo vamos a charlar, porque vale la pena conocer ese territorio tan amplio donde vamos a ver miles de volcanes, todos juntos, y una pampa, la famosa Pampas Negras, ¿no? Pero yo quería compartir con vos un pedacito de Islandia, porque realmente fue uno de los lugares que más me impactó. Y como yo le decía, hoy la vez pasada escuchaba un youtuber que hizo un viaje ahora a Islandia, y lo único que le hicieron fue un hisopado en el ingreso del país. Lo mandaron él tenía un departamentito, lo mandaron al departamento y a la tarde le informaron el resultado, y a partir de ahí pudo viajar. Y aparte es un lugar que es chiquito, pero la gente está muy esparcida en el viaje, entonces es un lugar seguro para viajar. Por supuesto que tiene dos momentos importantes. Uno es en el verano, donde fuimos nosotros casi llegando al otoño, y fuimos ahí a propósito para ver si podíamos cazar alguna aurora boreal, que ustedes también pudieron ver, y algunos van directamente en invierno puro, donde solamente se puede ir solamente a la zona de Reykjavik, que es la capital, y a unos pocos kilómetros más, pero no te permite dar esa vuelta enorme que dimos en su momento con Gabriela. Este lugar Reykjavik es precioso, es una ciudad muy bonita. Acá pudimos hacer un buceo muy loco, que es el buceo en la grieta de Sinfra. La grieta es una grieta donde cada una de las paredes representa o es una parte de la placa tectónica de América y de Europa. Así que entre esa grieta
se encuentra esa placa tectónica de Europa y de América. El buceo es como bucear sobre el cenote, y en realidad esa agua sale de un glaciar, así que está a 2 grados, hay que bucear con traje seco. Nosotros viajamos y conocimos Islandia a través de durmiendo en granjas, y la verdad que fue una experiencia muy linda porque pudimos estar con gente y conociendo. Fíjense la variedad de lugares. Acá hay una colada basáltica, y fíjense cómo llegó hasta el pueblo, muy cerca. Acá hay un fiordo, o si no, vemos esta laguna llena de hielos, y esos hielos llegan al mar, cascadas por todos lados, cañadones. Es una de las cascadas más bonitas que hemos visto. Podés meterte dentro de alguna de las cascadas para conocerlos y ver este avión también caminando 4 kilómetros. Fue un avión que en el año 1973 aterrizar, y solo con 4 kilómetros de caminata pudimos conocerlo. La verdad que un lugar increíble. Yo después de nuestro viaje, vi que también había sido vos, y también lo habías hecho de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Lo hemos hecho ya hacia las tierras altas, durmiendo en 2 refugios para ver al glaciar más grande de Europa, y al mismo tiempo tratar de encontrar a las auroras, ¿no? Porque también en el momento que tuvimos nosotros, 2 días después de que nosotros dejábamos el refugio cerraba todo el invierno, porque ahí suele haber metros y metros y metros de nieve. Entonces nos esperaban a nosotros para hacer esas noches, y en cuanto nos fuimos se cerró el refugio. Y pegamos una vuelta bastante grande, fueron 2.300 kilómetros, donde tocamos un poquitito de la costa, fiordos, a las bajas, y bueno, ahí ves la cantidad de agua que tiene Finlandia, es impresionante. Ahí vemos un poco las auroras, cascadas por todos lados. Una belleza. La verdad que es uno de los lugares que nos gustaría volver, porque todavía cada esquina, cada kilómetro uno encontraba cosas diferentes, ¿no es cierto? Ahí en Islandia. Sí, a mí realmente es un destino que me gustó muchísimo, muchísimo. Pasa que uno, si tuviera tiempo y dinero también, uno repetiría lugares, pero uno siempre está tratando de buscar algún otro destino para no, lógicamente, no encimar tanto, pero pasó a veces unos años, uno tiende a querer volver a determinados lugares, ¿no? Bueno, acá estoy con Gaby, que quería presentarte, que ustedes conocen muchos, y también Hola, con, vamos a decir con que venga Mónica. De paso. Acá está Mónica, mi señora. Hola. Hola, Mónica, ¿cómo te va? Hola a todos. Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien. Bueno, una alegría encontrarnos. Tenemos mi copiloto aparte y la organizadora de viajes también, porque lógicamente yo tiendo más a la parte de vehículo y cosas de la camioneta, y la que hace la parte de investigación es un poco ella, ¿no? Así que acá es un equipo. La página es mía, pero prácticamente es un equipo, tanto la fotografía como la filmación, ¿no? Y acá es lo mismo. Yo digo que antes era un chico de Mediterráneo, y cuando apareció la patrona me dijo: mirá, acá existe la Payunia, acá existe los esteros liberales. La verdad que yo me hago el agrandado, pero no conocía absolutamente nada. Gaby es bióloga y bióloga marina, y bucea de hace años, así que gracias a ella hacer viajes de buceo es fácil, porque vamos juntos y nos peleamos a ver qué lugares vamos anotando siempre, a ver cuáles nos faltan, y creo que nos faltan pocos, pero la verdad que es un placer poder compartir con una pareja
lo que nos gusta a nosotros de los viajes. Y por eso les contaba que nosotros programamos los viajes, hacemos las rutas, estudiamos cada uno el lugar donde vamos a querer ir. A veces me han preguntado cuál fue el lugar que menos te gustó y yo puedo decir que ninguno, porque como lo vimos tanto, lo estudiamos tanto y lo deseamos tanto, no hubo ningún lugar que haya dicho no me gustó. Todo tiene algo lindo. Y aparte, en el caso nuestro en particular, tanto el tuyo como el mío, que nos gusta mucho la edición de video y no salimos si no tenemos una cámara en mano, es como que al empezar a editar el video uno termina volviendo a hacer el viaje 10, 20, 30 veces hasta que se lo conoce hasta de memoria. Y es una manera también de volver a viajar sin viajar, ¿no? Y sí, y en esta época de pandemia nos ayuda a estar un poco más cuerdos, ¿no es cierto? Porque esa necesidad a nosotros nos agarró 10 días antes de ir a hacer un viaje con unos amigos entrañables para pasar el cumpleaños de Muriel en África y luego de ahí nos íbamos a ir a Mozambique a bucear y 10 días antes tuvimos que decidir no ir y todavía no sabemos cuándo vamos a poder ir y eso es, para los que nos gusta viajar es muy duro, ¿no? Sí, ¿No, Gaby? Y sí, porque más que nada también es la incertidumbre que te produce el no poder proyectar. Entonces, y porque eso genera en realidad la angustia. Pero de todas maneras, hoy es el Día Internacional del Turismo. Tengo muchísimos amigos que trabajan en turismo. Todos, de alguna manera, los que somos viajeros, tenemos muchos amigos que trabajan en esta industria tan importante que no la están pasando bien realmente. Y yo les mando un abrazo con el corazón, que tengan fuerza, que aguanten, que los viajeros los estamos esperando. Exactamente. Bueno, y ustedes que estuvieron ahí atrás de bambalinas mientras nosotros tratábamos de pilotear esta primera etapa de nuestras charlas, hubo preguntas que encontraron. ¿Moni? No, cuando hablemos de los microorganismos, un amigo tuyo preguntó el nombre, así que le contesté, pero no me voy a explayar porque tenés una especialista ahí al lado, así que no voy a hablar de estromatolito, ¿viste? Yo ni me sale la palabra estromatolito, así que traté de no pronunciarla. ¿No, viste? Bueno, eso que explique ya lo que es. En realidad, pero bueno, era algo muy importante porque estaba todo el lugar cercado para que no se contamine con las pisadas y todo lo demás. En realidad, Igual queda abierta la posibilidad de que los que nos quieran escribir después por algún lugar específico también pueden ver tanto tu canal como el mío, donde esos pequeños videitos que pasamos tienen ya video de 5 o 6 minutos que dan un panorama un poquitito más preciso de lo que estuvimos hablando, ¿no? Sí, este video queda grabado y la gente puede seguir haciéndonos preguntas y comentando. Y como decía Eduardo, les recomiendo también la página de Eduardo para que la vean, se suscriban, es gratis, nadie le va a cobrar nada. Pero a nosotros nos da ganas de seguir avanzando y seguir publicando videos y contando la experiencia, que yo creo que es la mejor forma de viajar y de aprender lo que podemos, a dónde podemos ir y cómo podemos ir. Hay uno de los invitados que tenemos para las próximas charlas, que es una pareja, Angie y Antonio, que es una pareja de colombianos y ella es de Venezuela, que vive en Estados Unidos. Y que nos conocimos ahí hablando de que cada vez que ellos subieron un video, o yo había ido, o nosotros habíamos ido, o ellos estaban por ir, y al final nos terminábamos pasando datos hasta que nos hicimos muy amigos, como somos con ustedes. Tal es así que en verano habíamos programado hacer un viaje por la Patagonia juntos, que no sabremos si y también iban a ir a África 15 días antes que nosotros, era una casualidad, porque nunca lo habíamos programado, así que posiblemente si llegamos a ir a África, una parte de África nos vamos a encontrar con ellos, y eso fue gracias a YouTube, a preguntarnos, a consultarnos, ver un video, che, mirá qué lindo este lugar, o me acuerdo que le tiramos unos datos sobre Budapest, por ejemplo,
que ellos no los tenían en cuenta. Entonces permanentemente estamos en contacto, ¿no? Bueno, en líneas generales la gente participó felicitándolos por la iniciativa, por las imágenes, todos amigos, les mandamos un beso enorme, gracias por participar, por estar juntos en esto. Y bueno, con respecto a específicamente ahora en lo que me toca de bióloga nomás, que uno es, el tema de la coloración de las aguas, que por lo general son aguas, en este caso de origen pluvial, pero que se acumulan en ciertos lugares diluyendo la sal y de alguna manera se encuentran oquedades en ciertos lugares, generan un ambiente propicio para el desarrollo de algunas bacterias que muchas veces le cambian la coloración al agua, dependiendo de qué tipo de bacterias sean. Así vamos a encontrar colores ocres, verdes, brillantes, rojos. Hay otras situaciones de coloraciones, las lagunas altoandinas, sobre todo las que están con flamencos, en donde hay otra serie de organismos que se llaman artemias, o la famosa, no existe artemia salina en la Argentina porque se extinguió, pero son unos pequeños camaroncitos muy chiquititos de los que se alimentan los flamencos, que son filtradores, por eso esa coloración tan brillante que tienen en las plumas, también muchas veces eso le da la coloración a las lagunas. Pero los estromatolitos son otra cosa, los estromatolitos son, de alguna manera se podría decir que son como fósiles de las primeras bacterias, las bacterias primigenias que tienen millones de años. Hay una investigadora del CONICET que está trabajando con eso desde hace mucho tiempo y que son muy frágiles, son ambientes muy frágiles y muy valiosos desde el punto de vista del estudio de la historia de la Tierra. Y en las lagunas altoandinas de la Argentina y Chile hay mucho estromatolito. Así que esas, a grandes rasgos, es de qué se trata este tipo de formaciones. Así que bueno, eso les quería contar, de puro bióloga nomás que soy. Me pareció. No, gracias. Otras preguntas que hayan hecho. Ahí estaba Eduardo preguntando a ver si no había un lugar un poquito más bajo para ir. Sí, en realidad hay un montón de lugares más bajos, pero bueno, acá apuntamos un poco a lo que es la puna. Sí, hay lugares más bajos, claro que sí. Y digamos, para hacer este tipo de viaje, uno tiene que haber circulado por otros destinos antes, ¿no? Y conocerse un poquito. Vayan a Córdoba primero y fíjense a ver cómo reacciona el cuerpo. Y después hablamos de la puna. Córdoba, yo ya me había cansado en Córdoba cuando fuimos con nuestros hijos al Condorito a hacer fotografía de cóndores. Es precioso también, es otro lugar muy, muy, muy lindo para conocer, ¿no? Mónica, ¿vos fuiste alguna otra pregunta que, pues nosotros, como hay tanto delay, es imposible que nosotros podamos leer y hablar? Hay un delay casi de 30 segundos. Expliquémosle que tenemos un delay casi de 40 segundos desde el momento que nosotros hablamos y sale después en YouTube, ¿no? Por eso es que es difícil poder contestar a tiempo real. Bueno, ahí está Carlito Breyes mandando saludos. Carlito Breyes es uno de los que va a tener que hablar de buceo en Mar del Plata y de contar un poco sus viajes en su escuela de buceo al exterior también. Es un tipo genial, y aparte muy generoso. Él me permitió dar mi primer tutorial sobre edición de coloración en videos de subacuáticos la vez pasada, que salió un video, un vivo en YouTube muy lindo. Este es el segundo. Y la verdad que bueno, ya estamos poniéndonos de acuerdo a ver si lo hacemos dentro de 15 días la charla con Carlos, así que gracias. Ya pisamos la hora. Ya pisamos la hora, así que no vamos a jorobar más. Lo único que quiero son dos cosas. Primero agradecer a ustedes personalmente por haberse copado con esta idea de juntarnos y de charlar. La verdad que nos hace bien al alma a todos.
Y me llamó mucho la atención, como hoy contaba al principio, que llamé a diferentes personas que nos conocimos así, chateando por viajes, y cuando le dije, che, ¿por qué no hacemos un programa así? Que en realidad no lo encontré, por lo menos hay otros que están más armados, pero sí no en un diálogo. Y así que les agradezco muchísimo. A la otra que le voy a agradecer es a mi hija, la periodista. Estos últimos días le pedí que me dé una mano con todo lo que es la estética de la publicidad y nos cagó bastante a pedo, pero bueno, no importa, eso es, No nos castigue tanto. es lo que corresponde, está defendiendo su profesión, así que es así. Y bueno, que no se olviden que el canal, tanto Pay Elena como Eduardo Di Tata, pueden tener ahí información de cualquier tipo de viajes. Y suscríbanse y hagan preguntas, porque la verdad que esto es para nosotros un esfuerzo y un gusto muy grande, pero que queremos compartirlo con ustedes. Bueno, ¿nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo. Chao, muchas gracias. Gracias.